En 1947, Vicente Lombardo Toledano convocó en el Palacio de Bellas Artes a los liderazgos sindicales, políticos, intelectuales más importantes de la izquierda de esos momentos. El resultado de una mesa que a la postre ha quedado registrada como la Mesa de los Marxistas Mexicanos, la Mesa del 47. Uno de los principales resultados de esta mesa fue la creación del Partido Popular, después Partido Popular Socialista, con una trayectoria muy singular. En 1983, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista convocó una mesa de discusión sobre la mesa del 47, analizando un poco lo que había ocurrido en ese momento y cuál había sido el curso hasta esos momentos. Desde entonces no ha tenido lugar una convocatoria desde esa perspectiva y desde esa escala. Los próximos 28, 29 y 30 de noviembre tendrá lugar una que hemos titulado Mesa de Marxistas e Izquierdistas 2012, mexicanos, en donde haremos un grupo de personas que estamos organizándolo, un análisis de la mesa del 47, de la del 83 y de lo que está ocurriendo hoy en el país de cara al nuevo escenario nacional marcado por el regreso del PRI a la presidencia de la República. Esto es de lo que vamos a hablar en la hora siguiente en Plaza de Armas. No se vayan. ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro canal de YouTube, cuya dirección es Nódulo TV. Y si quieren enviarnos un correo, háganlo a la dirección plazadearmas21@gmail.com. Bueno, mesa 2012, digámoslo así, para mantener la referencia, mesa del 47, mesa del 83, mesa de 2012. Presento primero a nuestros invitados, en primer lugar a mi querido amigo Francisco Estrada. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Francisco Estrada dirige la Fundación Mújica y ahora hablaremos sobre su trayectoria y la participación tan importante que está teniendo para realizar esta mesa 2012. También nos acompaña, quien ya lo ha hecho en otros programas, Alfonso Vázquez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, ¿qué tal, Ismael? Y también Rafael Morales, analista político, que también nos ha acompañado en otros programas de Plaza de Armas. ¿Qué tal, Rafael? Ismael, gracias por la invitación. Los cuatro vamos a participar en esta mesa que, pues como ya les digo, no se había convocado recogiendo esta tradición, digamos, o estas referencias tan importantes. Ahora, de lo que se trata este programa es de hablar de la importancia, por qué es importante estas referencias. Evidentemente que ha habido reuniones de muchos tipos, de distintas perspectivas, de distintas corrientes, tratando de hablar de la izquierda moderna, el futuro de la izquierda, etcétera. Ha habido muchas, pero no retomando este hilo. Y aquí un poco radica la importancia. El Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano editó las actas de la mesa del 47, que no tiene desperdicio, miren, es bastante voluminoso, no tiene desperdicio las discusiones que aquí tuvieron lugar. Todos los participantes tenían nivel de secretario de Estado: Valentín Campa, Hernán Laborde, Demetrio Vallejo, el propio Lombardo, Ramírez y Ramírez, José Revueltas, Dionisio Encinas, David Alfaro Siqueiros. Todos estaban aquí, Narciso Bassols, todos estaban aquí discutiendo a un nivel y a una escala filosófica, teórica, conceptual, tremenda. Hoy se puede analizar, ¿verdad?, en su contexto, criticar, etcétera, pero el nivel que tenían era en verdad alto. Estas son las actas, más delgadito el libro, de la mesa del 83 que edita Ediciones de Cultura Popular y el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista. A ver las actas de la mesa del 2013, a ver qué tal salen. Pero rápidamente les explico cómo está organizada para luego ya entrar a la discusión. Lo importante era mantener la escala filosófica de lo que es el marxismo a la luz de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Una cosa era el 47, otra el 83, en los dos momentos existía la Unión Soviética, hoy ya no existe, y bueno, esto implica muchas cosas, pero lo importante es mantener la escala filosófica para empezar por ahí a analizar las cosas. Primer día, que es el día 28, será de cuestiones filosóficas precisamente. Segundo día, jueves 29, cuestiones ideológico-políticas e históricas, y día 3, cuestiones estratégicas. La cita es en el Auditorio Valentín Campa de lo que es, bueno, ya no sé, ese edificio. ¿El PRD? El PRD, en Monterrey 50, entrada libre a partir de las 4 de la tarde. Francisco, que está en el comité organizador, ha tenido una muy interesante trayectoria
política, personal, pero sobre todo vinculado a los esfuerzos de unidad de la izquierda, fundamentalmente a partir de la crisis de 2006, que fue cuando se creó el Frente Amplio Progresista, después llamado DIA, Diálogo por la Reconstrucción de México. En fin, tú te has mantenido ahí. ¿Por qué no empezamos por ahí, para que tú nos ofrezcas un cuadro de cómo ha estado esta dificultad de la eterna discusión de la unidad de la izquierda que todos conocemos y todos estudiamos, sigue siendo el problema? Y que es vieja, porque además es parte de la historia de la izquierda. La búsqueda de la unidad, que acuérdate que inicia en el 19, cuando es la primera convocatoria a la unidad de las fuerzas de izquierda es en el 19, para crear el Partido Comunista. Luego ya todos los esfuerzos posteriores. Y tú hablando de lo que estás diciendo, creo que esta mesa llega en un momento fundamental para la izquierda de crisis. Creo que vivimos una crisis de la izquierda, de definición de la izquierda, no por la derrota, por el fraude electoral, por este momento que estamos padeciendo de nueva confusión, por el regreso del PRI al poder, sino precisamente porque no hay una definición de lugar. Los esfuerzos de unidad que se han dado, y tú también has participado en ellos, el del FAP en el 2006, el del DIA, hoy en la coalición Movimiento Progresista, se enfrentan a una laguna en la que quizás haga falta sentarnos, no nada más a una convocatoria pragmática de unirnos para buscar lugar en el poder o acomodo en el poder, sino reflexionar primero sobre todo qué es la izquierda, y a partir de eso, esa reflexión que tiene que ser necesariamente filosófica, rescatar la filosofía, rescatar la ideología, plantearnos una estrategia a largo plazo. El regreso del PRI implica muchas cosas, pero sobre todo implica repensar a la izquierda en un contexto en el que o no vamos a tener nada que decir ni qué hacer, o vamos a tener que hacer mucho. Pero para eso creo yo es esta mesa y lo que implica la importancia de la convocatoria, que además hay que decirlo, sí han acogido los partidos de izquierda. Este es un esfuerzo muy importante, pero que viene de la Fundación de Investigaciones Materialistas José Revueltas. Tú lo planteas, que además ha acogido un espectro amplio de actores de la izquierda. Quiero mencionar nada más para dejar encima de la mesa, primero el apoyo de los partidos de izquierda, la acogida que ha habido, para escuchar, respetar un esfuerzo intelectual. No es un esfuerzo partidista, no es un esfuerzo que tenga una dedicatoria, no tiene un sesgo coyuntural, al contrario, ha habido un respeto de los partidos que forman la coalición Movimiento Progresista que hay que destacar, pero además de figuras como la maestra Ifigenia Martínez, que se suma a este esfuerzo y que a partir de ahí, bueno, pues están ya participando y que tendrán una presencia en estos días, gente como René Drucker, Héctor Díaz Polanco, en fin, un espectro amplio de toda la gama de izquierdas, porque en México no podemos hablar a estas alturas de solamente marxistas o solamente izquierdistas, sino toda esta gama. Eso, creo yo, es el valor de esta convocatoria. En 1946, cuando convoca a Lombardo la mesa, precisamente era porque había llegado al Miguel Alemán en el 46, llegaba a la presidencia, iniciaba la Guerra Fría, iniciaba el marxismo, iniciaba el anticomunismo, y todos saben, por lo menos en México deben saber cuál fue el ulterior desarrollo de la vida de Lombardo. Lombardo terminó incorporado al régimen priista y, digamos, el movimiento obrero aglutinado en la CTM fue la manera de desactivar el comunismo. Entonces, no se trata de rescatar esa tradición, sí la escala de convocatoria, eso sí, pero en todo caso habrá que ver aquí quién va a jugar el papel del lombardismo ahora, cuando, por ejemplo, vuelve el PRI a la presidencia. Esa es una manera de analizar. Que además está ahí planteado ya las propuestas para la alianza con el PRI, ¿no? Exactamente. Interesante también que, por ejemplo, Alfonso, que es de la Facultad de Filosofía, estudioso de Carlos Pereira y de otras corrientes, de Gramsci, de Althusser, para traer estas discusiones o abordarlo precisamente desde la perspectiva filosófica. Carlos Pereira, que es uno de tus principales intereses de investigación, no estuvo en la mesa del 83, él muere en el 89 y es una figura fundamental, 88, una figura fundamental en esos años. Bueno, revisando someramente los participantes de la mesa del 83, pues hay grandes ausencias. No está Arnaldo Córdoba, no está Carlos Pereira, como tú lo señalas, no está Adolfo Gili, no están los intelectuales que en ese momento están produciendo una teoría articulada con la realidad social. Habría que ver las causas por las cuales no están en esa mesa, pero independientemente de lo que, bueno, de la valoración histórica que podamos hacer de la mesa del 83, lo importante es, como señala Francisco, abrir un espacio de reflexión para repensar la izquierda y en ese sentido ver la manera en la que la izquierda se articula con el marxismo, como una, digamos, propuesta teórica para nuevamente repensar la realidad y reconstituir un programa político que sea pensado a gran escala, que vaya más allá de la coyuntura. Pienso que es un buen momento para pensar
el papel de la izquierda, no solamente en los próximos 6 años, sino como una estrategia a futuro para realmente hacer una fuerza que sea capaz de disputar el poder y de asumirlo en un momento determinado, pero con una plataforma teórica consistente. En ese sentido, pienso que la filosofía no debe estar excluida, como hasta el momento ha estado en el debate político en México. Y es un momento extraordinario para que nuevamente vuelva a surgir y a contribuir desde su propia herramienta, ¿no?, disciplinaria. Sí, hay una manera, sí, ha quedado desplazada. Yo creo que también desde la propia filosofía se ha dimitido de esa perspectiva para interpretar la política y hacer política. Muchas veces ocurre que cuando uno habla de filosofía dicen, ah, sí, filosofía, están en las nubes, así, están en la reflexión tranquila, pero cuando tú te das cuenta que el movimiento obrero internacional fue organizado por Carlos Marx, por Engels, que estaban discutiendo en el primer plano de las discusiones filosóficas dentro del sistema hegeliano y estaban haciendo política práctica de día a día. Entonces, yo no sé a quién se le puede ocurrir pensar que esto tenga que estar separado de la filosofía, de todo lo contrario, ¿no? Sí. Rafael, un primer comentario. Antes que nada, pues una felicitación a los organizadores. Me parece que no pudo haber mejor momento para retomar esta tradición. Entre la mesa del 83 y la de 2012 suceden dos cosas. No solo cae la Unión Soviética, se forma el PRD. Y de hecho el PRD se forma meses antes de la caída del bloque soviético, con el propósito de unificar a la izquierda en un contexto muy difícil para México, con el auge de lo que se conoce de manera general como el neoliberalismo, o las políticas que terminan por redimensionar el papel del Estado en la economía. Y el sello de esa nueva coalición partidista es que se pospone la discusión económica para poner en primer plano la revolución democrática. Curiosamente, en el preámbulo de estas mesas, lo que tenemos de frente es el agotamiento de esa formación y la creación de una nueva estructura política llamada Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces estamos en una coyuntura crítica, en una coyuntura histórica, donde pareciera que el PRD se agota en términos históricos y empieza a conformarse una nueva organización que promete de alguna manera rearticular a estas fuerzas políticas que en los últimos años pues han tomado distintos caminos o distintos derroteros. Entonces creo que sí estamos en un momento muy importante porque Gramsci había planteado en alguno de esos textos que se tenía que advertir en qué momento era necesario históricamente formar un nuevo partido político. Y creo que esa pregunta tiene mucho sentido el día de hoy, porque detrás de eso, detrás de esa cuestión está el asunto justamente de la ideología. Y si no hay una nueva organización política que venga acompañada de una ideología que vuelva a rediscutir los temas clásicos, pues entonces todo partido político que se preste, digamos, a formarse sin esta discusión, estará destinado a fracasar, ¿no? Y estaremos, digamos, en una situación ambivalente o ambigua, en la cual empiecen a surgir nuevas formaciones políticas, pero sin ninguna posibilidad de establecer como grandes propuestas, como decía Alfonso, ¿no?, programas políticos que tengan la pretensión de alterar el rumbo histórico, el camino que lleva México, de por lo menos las últimas 3 décadas, que han sido décadas fundamentalmente perdidas, sin empleo, sin inversión, con altos índices de criminalidad y sobre todo donde el Estado pues ha perdido, digamos, el monopolio, como decía Max Weber, de la violencia física legítima en un territorio. Entonces estamos en una situación crítica y creo que no hay mejor momento para volver a retomar esta tradición que ahora, ¿no? Francisco, tú has estado muy cercano a estos intentos de estos rejuegos de las fuerzas políticas, el PRD, el Frente Amplio, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, y un poco ¿cómo decirlo así? La preocupación que siempre ha señalado en el contexto de estas mesas es precisamente la dispersión y las rupturas que permanentes están ahí y que bloquean cualquier iniciativa o intento de replantear los asuntos. Es que yo creo que más allá de la necesidad de un partido político, necesitamos ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo porque finalmente yo creo que no hay solo un partido político. En el PRD se reconoce incluso esta realidad y hablan sus dirigentes de que tendrán que recomponerse. Morena es una opción que se está construyendo, pero existe el PT, Movimiento Ciudadano e infinidad de organizaciones. Y uno de los retos fundamentales que nos ha tocado vivir en la izquierda en los últimos años es la búsqueda de coincidencias. El problema es que a veces nos distraemos en buscar coincidencias con el contrario. Nos hemos preocupado más por la alianza con el PAN, por ejemplo, que en ponernos de acuerdo nosotros, más que en hacer un programa de gobierno, yo diría en un proyecto de nación. El reto de la izquierda, el papel de la izquierda es transformar la historia.
y se nos ha olvidado ese papel. Entonces queremos ser parte de un juego político y eso implicaría, lo que estoy diciendo, el buscar un proyecto de nación y el buscar la confluencia de varios pensamientos, no solamente pensar en un partido político, sino en un acuerdo más amplio. Somos capaces de hablar de un pacto nacional, somos capaces de hablar de alianzas con el contrario, con el PAN en este caso, pero no somos capaces de sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo entre nosotros para construir de nuestras múltiples coincidencias y de nuestros múltiples desencuentros un proyecto que nos permita ser competitivos. Cuando pierde la izquierda la noción de posibilidad de ganar el poder, perdió toda posibilidad. Y yo creo que el regreso del PRI implica ese planteamiento. Sentarnos a la mesa y decir, realmente no tenemos ya nada que hacer para pelear por la presidencia. La izquierda le viene un tiempo oscuro, como decía Lombardo. Lombardo lo decía abiertamente. La posición lombardista es decir, la izquierda en México no tiene posibilidades más que aliándose con el poder para tener pequeños logros realistas. Entonces, bueno, vamos a trabajar por pequeñas cosas y bueno, ese pensamiento... un poco lo que está pasando ahora. Ese pensamiento hoy se está reeditando, hoy estamos viéndolo, hay actores políticos fundamentales que están diciendo, bueno, vamos a hacer un pacto nacional, vamos a negociar con el PRI, vamos a darle el beneficio de la duda al PRI. Y vaya, lo que necesitamos, yo creo, al contrario, Ismael, y quisiera que estas mesas fueran parte de eso, es construir un proyecto competitivo para buscar el poder. Hay que señalar también que no se trata aquí de estar rescatando viejas fórmulas o ponerse a leer, ¿verdad?, el Capital exclusivamente, porque esto yo creo que mucha gente, y es patético escucharlo en gente que está en partidos políticos, se supone que de izquierda, es patética ver el temor que tienen a nombrar sus referencias, ¿verdad?, o sus lecturas, ¿verdad? Ahora que está de moda lo de los libros, pues cuando le preguntan a los de la izquierda, a nadie se le ocurre decir, ¿verdad?, que leyó a Lenin o a Gramsci o a Revueltas, nadie, porque les tienen un temor pusilánime, ¿verdad?, a que piensen que eso es ser muy radical cuando el sistema capitalista está en una crisis orgánica sin referencias anteriores más que la crisis del 29, claro. Pero en el 29 existía la Unión Soviética que era el referente, ¿verdad? Hoy ya no existe la Unión Soviética. Entonces, el sistema capitalista está totalmente en crisis, no se sabe qué hacer, Alemania está controlando Europa y entonces ahora es cuando todo está susceptible de ponerse otra vez a discusión. Evidentemente, aquí está la tarea es encontrar desde qué plataforma se tiene la potencia suficiente como para dar cuenta pues de todo, digamos, tanto de lo que ocurrió en el 47, en el 83, lo que ha ocurrido con la Unión Soviética, con su caída, con el colapso, etcétera, ¿verdad? Claro. Ese es el gran reto, pues ya teórico, ¿verdad?, conceptual, filosófico, y ya práctico, pues ya se ve. Porque además yo te agregaría un elemento más que ya no está sobre la mesa, la Revolución Mexicana. Claro. En el 47 y en el 83 había un paradigma. En el 83 empezaba ya a falsearse o a hacer aguas el modelo revolucionario, pero había un paradigma. Hoy no lo tenemos. Hoy no tenemos ningún referente. Es la democracia. Y tenemos que crear, sí, la democracia sin contenido, que es lo más grave. Claro. Y la izquierda ha entrado en ese discurso, que es otra de las cosas peligrosas, que nos han convencido la derecha de sus temores, de sus miedos, y estamos atorados en incluso querernos parecer al neoliberalismo para ser políticamente correctos, es decir, y sin referentes y con miedos, la izquierda no tiene nada que decir ni que hacer, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el problema de fondo. Sí, tiene razón. En el 47 la matriz era la Revolución Mexicana, el nacionalismo revolucionario. En el 83 todavía estaban discutiendo más o menos el socialismo, y hoy la izquierda es la democracia, ¿verdad? Las y los, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos? Se preocupan por hablar de las cuestiones de género, cosas que en realidad... La ecología. Todavía, sí, o la ecología, claro. Eso se puede discutir, no necesariamente estoy en contra de eso, pero a mí me parece que ya se perdió de la perspectiva de que, por lo menos desde las categorías del materialismo histórico que estaban incorporadas dentro del sistema de Hegel, pues tú te dabas cuenta que quienes estaban en esa perspectiva sabían que estaban en la tarea de transformar la historia, de acelerarla, de dirigirla, de controlarla. Y eso ahora ya se perdió, esa perspectiva filosófica. Ahora piensan en cómo ganar una gubernatura o una curul y dejamos de pensar en transformar la historia que además en México está atorada. Yo escuchaba a una figura de la izquierda, se supone, a Woldenberg decir algo que me parece trágico. Se acabó la transición con la llegada del PRI, ya agotamos la transición en México. ¡Caramba! Decir eso a estas alturas en este México y frente a este reto que tenemos, me parece una tragedia intelectual y política aberrante, ¿no? Vamos a hacer un corte, estamos hablando sobre la mesa de 2012, ya volvemos. Ya
Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Francisco Estrada, Alfonso Vázquez y Rafael Morales sobre lo que hemos llamado, para entendernos, Mesa de Marxistas 2012, retomando la tradición de la Mesa del 47 y la Mesa del 83, tratando de pues, ofrecer una plataforma de discusión lo más riguroso posible, filosófica, ideológica, histórica y evidentemente que político-estratégica de cara al escenario nacional marcado por el retorno del PRI a la presidencia de la República, y esto implica el agotamiento de muchas perspectivas de análisis. Tengo varias referencias bibliográficas para que vean que no estamos con cosas, ¿verdad?, clandestinas, ¿verdad?, ni nada. De Gustavo Bueno, del profesor Gustavo Bueno, el mito de la izquierda. Este es un libro, ahora les digo la fecha nada más que lo tomen aquí en cámara, de 2003 o 2004, en donde él hace un análisis a escala filosófica, precisamente histórica, de las corrientes de izquierda en el mundo. El texto también del tristemente desaparecido profesor Eric Hobsbawm, Cómo cambiar el mundo, Marx y marxismo, 1840-2011. También un análisis espléndido sobre pues el desarrollo histórico del Marx y del marxismo al día de hoy. Yo no sé si este título le pusieron pensando en aquel libro de John Holloway, que es uno de los ideólogos del zapatismo, para que vean por dónde va el zapatismo, que se llama Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Así se llama el libro de Holloway, para que vean, ¿verdad? Aquí es Cómo cambiar el mundo y es pues tomando el poder, amigo mío, porque claro. si no, ¿de qué se trata? Hay que añadir ese predicado, ¿no? Claro, aquí yo creo que, sí, en las mesas lo vamos a decir. Y otro libro, yo creo que este es quizá el más significativo, de Jacques Attali, que ustedes recordarán que fue, me parece que asesor de Mitterrand, en fin, un hombre de poder, un hombre del sistema de poder europeo, Jacques Attali, y en 2004 publica una biografía de Marx, Karl Marx o el espíritu del mundo. Esto es un libro editado por Fondo de Cultura Económico, totalmente de hace unos años, en donde Jacques Attali él dice aquí, yo no me considero marxista, pero considero que si no se entiende este hombre, no se entiende ni el curso del mundo contemporáneo, ni la crisis actual, ¿verdad?, del siglo XX, que vaya que nos tiene a todos en la lona, a expensas de China y Alemania, en realidad es lo que está ocurriendo. Y otro libro interesantísimo también, El siglo soviético, ¿qué sucedió realmente en la Unión Soviética?, de Moshe Levin, editado por Crítica, con prólogo precisamente de Dick Hobsbawm, y aquí también analiza todo lo que ocurrió con la Unión Soviética, porque una de las perspectivas de la izquierda, ¿verdad?, moderna, es estar todo el tiempo señalando que la Unión Soviética fue una cárcel, ¿verdad?, estalinista, y todo lo reducen al gulag. Es la perspectiva que les encanta a los trotskistas, obviamente, a los liberales, ¿verdad? Nadie niega aquí el gulag o la dictadura de Stalin, pero pues no todo fue eso, ¿verdad? Me parece. Entonces, hoy, precisamente, a unos 20 años de que todo esto cayó, tenemos que estar en la capacidad para analizar históricamente de qué se trató, qué ocurrió, qué pasó concretamente. En fin, son algunas referencias, traigo más por aquí. No, y en ese sentido es muy atinado el título de la mesa al plantearlo como Mesa de Izquierdistas y Marxistas Mexicanos 2012, porque además de que plantea pues un horizonte sumamente amplio, en donde pueden converger distintas posturas, distintas posiciones al interior de la izquierda, también se hace explícito ese espectro que desde el 89 ha estado fuera del debate y que, como tú señalas, parecería que causa pavor, ¿no?, en ciertos izquierdistas socialdemócratas, que es el nombre de Marx. Y es ahí la inclusión plena de un referente que es necesario replantearlo para que pueda tomar algún sentido y una seriedad teórica y una pertinencia política, ¿no?, además de una oportunidad histórica. Entonces, en ese sentido es muy sintomático y además pues es fundamental la relectura de Marx y volverlo a traer justamente para que podamos con él leer nuestra propia realidad y hallar esas alternativas para transformar el mundo desde una toma del poder. Adelante, ¿quién? Es que yo creo que una de las tareas es perder el miedo a ser izquierda. Lo que nos ha pasado en México es que nos da miedo ser izquierda, decir que somos izquierda y lo que implica. Ha sido tal nuestro trauma frente al neoliberalismo y a lo apabullante que es el aparato de poder que ahora nos queremos parecer, decía hace un rato, a los de la derecha, porque eso nos parece que es el camino para conquistar el poder, cuando en lo que nos hemos convertido, desgraciadamente, y lo estamos viendo, es en un instrumento funcional al statu quo, que es lo contrario a lo que debería ser la izquierda. Entonces yo diría que uno de los retos fundamentales de estas mesas sería perder el miedo a asumir eso, asumir que venimos, sí, hay una tradición en la propia Revolución Mexicana, en la tradición histórica mexicana de Marx, del socialismo cristiano, en fin, el anarquismo mismo, Flores Magón, Francisco J. Mújica, la corriente social de la Revolución Mexicana, que es fundamental para entender lo único trascendente que se ha hecho en México en el siglo XX, viene de esa corriente. Entonces, bueno, si nosotros no nos apartamos de ese estudio,
yo diría que la izquierda mexicana no tiene nada que ofrecer en el futuro, y menos pensar en tomar el poder, que debería ser la meta, pero tomar el poder para transformar a este país. Yo no veo actualmente, ni en el PRI ni en el PAN, desde luego, pero todavía no lo veo en la izquierda tampoco, una propuesta de transformación, de cambio verdadero que esté poniéndose en práctica, que implicaría la toma del poder. Sí, bueno, yo creo que además digamos, el problema histórico de la izquierda en buena medida tiene que ver con el acercamiento que tuvo el socialismo con el liberalismo político. Creo que en buena medida la confusión que vivimos actualmente es que la izquierda ha venido adoptando todos estos conceptos, términos y postulados que van desde la división de poderes, la opinión pública, todos estos términos, derechos humanos, son conceptos sociedad civil, son conceptos del liberalismo, pero la izquierda nunca los ha tomado con la debida crítica, no los ha discutido, de manera entonces que el discurso de la izquierda en realidad no es un discurso ni de izquierda ni socialista, sino protoliberal o de un liberalismo ambiguo, y que al final pues precisamente hace que estas fuerzas sean funcionales al sistema. Yo pienso inmediatamente, y desde luego sin cuestionar el movimiento, la crítica al autoritarismo del PRI es una crítica liberal, no es una crítica de izquierda ni está construida en términos socialistas. El concepto de autoritarismo mismo es un concepto construido dentro de las escuelas norteamericanas con base en criterios que hablan de digamos que clasifican a los regímenes políticos en función de la concentración o dispersión del poder, pero esa no fue una crítica típica de la izquierda, y la izquierda se avino, digamos, a esos términos, y el día de hoy, pues claro que tenemos un discurso muy parecido al de la derecha, porque compartimos conceptos y esquemas y teorías que son propias precisamente del liberalismo político, inclusive clásico, ni siquiera hay una discusión de los nuevos conceptos del liberalismo rawlsiano, del comunitarismo, eso ya ni siquiera, digamos, está en cuestión en la mesa, ¿no? Pero es que se nos olvida que el mismo origen del PRI está en la coincidencia con la socialdemocracia europea. Calles, los acercamientos que tiene con Ebert, con la socialdemocracia alemana, explican el PNR. Y luego, algo que explica y que además fundamenta el PRM cardenista es el acercamiento de Lombardo con el Frente Popular. Se nos olvida que Lombardo está en Moscú, en el 7º Congreso Internacional Comunista, y de ahí viene a traer la consigna del Frente Popular y la aplica en el PRM. Entonces, bueno, si queremos ser oposición rescatando el discurso socialdemócrata a un partido, el PRI, que en su declaración de principios se afirma socialdemócrata y es miembro de la Internacional Socialista, hacia dónde vamos, hacia dónde camina la izquierda. Es decir, esas cosas o se nos olvidan o quieren que las olvidemos. Y yo creo que es lo que tendríamos que empezar a traer a la mesa de las discusiones, pero en el fondo ideológico, no político. Voy a comentar además para que quede el registro, que vale la pena que se deje el registro de esto, la estructura de la primera conferencia que da Lombardo, para que vean por dónde estaban discutiendo. Primer subtítulo, son varias partes del texto. Nuevamente se presenta la vieja controversia, las divisiones de izquierda y de derecha. En 1947 la división de izquierda, la más peligrosa, necesidad de una teoría política, la doctrina del materialismo dialéctico, una teoría y un método, el materialismo, el método dialéctico, el materialismo histórico, 3 maneras de negar el marxismo, cómo se niegan estos principios y por quiénes, el marxismo no es un dogma, el marxismo debe aplicarse a la realidad, características del mundo en 1947, formas de transición del capitalismo socialismo, remanentes del fascismo, formas peculiares de organización económica y política, situación en los países semicoloniales, América Latina, objetivos del mundo colonial, el imperialismo norteamericano, efectos económicos del crecimiento de los monopolios, efectos políticos del crecimiento de los monopolios, el movimiento obrero en América Latina, el programa del ACTAR, que es la Conferencia de Trabajadores de América Latina, creada por Lombardo, el fortalecimiento del socialismo, diversidad del desarrollo económico y democrático, esquemas simplistas del desarrollo histórico, hay diferentes grados del desarrollo de las revoluciones, variedad de objetivos inmediatos del proletariado, etcétera. Aquí lo dejo, era un esquema totalmente completo que estaba abarcando todas las perspectivas, la teórica, la conceptual, la del método de análisis, la perspectiva filosófica, en fin, ¿no? Que ya les digo, no somos nadie aquí, yo creo que somos lombardistas, pero tú aquí adviertes una potencia que después todos le entran a ese nivel a discutir, no nada más Lombardo, todos estaban discutiendo con una capacidad conceptual tremenda, que es un poco lo que señalaba Rafael, que ahora las discusiones ya se dan dentro de la ciencia, digamos, dentro de la influencia de la ciencia política norteamericana, categorías de transitología, todo el tiempo están con el rollo de la transición democrática, transición, consolidación, ¿verdad? Democracia, liberalismo político, etcétera. Entonces, déjame hacer un paréntesis ahí, porque de hecho todas estas categorías de la transición
a la democracia en realidad surgen porque rompen con la tradición macrosociológica de los estudios marxistas, sobre todo encabezados por el último gran sociólogo que es Barrington Moore, que tiene un texto clásico que se llama Los orígenes de la democracia y los orígenes sociales de la democracia y la dictadura, que es un texto clásico. Y precisamente la izquierda se aviene inclusive también metodológicamente a esta corriente y ahí sigue, ¿no? Acabas de mencionar a José Waldenberg, no me queda la menor duda, ¿no? Pero además estamos atorados, fíjense, para mí es trágico, en el discurso del fin de la historia. Nos la creímos. Claro, totalmente. Nos la creímos totalmente. Y entonces, bueno, ya se acabó la historia, ¿qué más que hacer? Pues subirnos al carro del poder. Es en lo que hemos parado. Y yo te diría, agregaría sobre esto algo. Sí, reconociendo el talento. Lo trágico también de esa mesa es que acabó sirviendo la unidad nacional. Sí. Que nos compramos el boleto de la unidad nacional priista claro. Y además subiéndonos al barco de la corriente revolucionaria más reaccionaria, la alemanista. Y además, agregándole a eso, con una parálisis para los movimientos sociales tremenda que no se termina hasta adelantado los 80. Esa es la herencia de esa mesa. Sí. Es decir, yo sí insistiría en eso porque la mesa que hoy pretendemos está en un contexto muy parecido. Está llegando al poder un presidente que yo diría que se parece mucho a Alemán y que en un contexto muy parecido al de la posguerra, con una economía además, digo, en ese tiempo por lo menos existía el referente soviético, hoy no. Y sin embargo estamos en un contexto muy similar, en el que de verdad si no hay lucidez, si no hay talento, que lo hubo en el 47, pero además, fíjate, no bastó con el talento, una congruencia política y una decisión política y liderazgos, con la firme convicción de hacer algo, pues quién sabe, viene un tiempo negro para la izquierda. Esto me recuerda el quiasmo que usaba Marx cuando hablaba de la Constitución de Cádiz y comparaba la Asamblea Francesa y hablaba de ideas con fuerza y fuerza sin ideas, ¿verdad? Así es. Ese es el problema. A veces hay ideas, pero no hay fuerza, y muchas veces hay fuerza y ninguna idea, ¿verdad? Entonces un poco estamos en esa disyuntiva, ¿no? Y más ideas trágico, y fuerza. No hay ni ideas ni fuerzas, ¿no? Claro, ¿no? Un poco pareciera que está ni fuerza ni ideas, ese es el drama. Eso sería justamente el primer diagnóstico que uno tendría que hacer, ¿no? O sea, Así partir justamente de ese reconocimiento y que hay que empezar prácticamente de cero. Pero si no lo reflexionamos, pues nos vamos a estar más en hacerlo. Y cuando más hay que decir y cuando más hay que hacer es lo más interesante. Claro. El contexto del México hoy, de cara al regreso del PRI, es cuando más tiene la izquierda que hacer y que decir. Bueno, pues hay que aprovecharlo. Pero depende mucho, sí, de la inteligencia, de las ideas, del debate, pero también yo insistiría en liderazgos que estén comprometidos con un rumbo diferente para este país. Fíjate, ahora que señalas esto, lo de digamos, analizar objetivamente lo que significa Peña Nieto dentro del PRI, muy interesante lo que señalas porque había, digamos, dos grandes, no hay más, pero dentro del PRI que era la cardenista y el alemanismo. Exacto. Que es lo que analiza Miguel Basáñez en la lucha por la hegemonía en México. Cardenismo y alemanismo, no alemanismo. Y en alguna medida el grupo Tlacomulco, bueno, que vienen ellos de Ejido Favela, pero podría considerarse como un neo-alemanismo, ¿verdad? Un capitalismo. El salinismo. Que es el salinismo, y la corriente cardenista, que es la que muchos se van al PRD, etcétera. El nacionalismo revolucionario. El nacionalismo revolucionario, que ahí estamos otra vez con esa nueva coyuntura, está todo cruzándose, ¿verdad? Y aquí lo importante son matrices lo más consistentes posibles, ¿verdad? Para analizar y ver quiénes son los enemigos y quiénes no, ¿verdad? Sí. Porque en gran medida esta creación del PRD que tú mencionabas se explica en mucho en ese desencuentro de las dos corrientes históricas del PRI, sí. El cardenismo y el alemanismo, que resucita en el salinismo y que en el 88 hace la crisis que provoca la salida de este grupo, Cárdenas, Ifigenia, Porfirio, la creación de un partido que además no es socialista ni marxista, es una síntesis, sí. y que yo creo que en este periodo, en este momento que viene, va a tener una nueva batalla muy importante en la que tendremos que entrar los que pensamos diferente y en la que tendrá que haber definiciones. Sí, porque ahí el asunto fue, como señalaba Rafael, la creación del PRD fue desplazar la idea de la lucha por el socialismo por la lucha por la democracia y desmantelar el Estado autoritario priista. Y eso ya fue la lucha, pero ahí entró el PAN, todos entraron ahí, ¿verdad? Y nos comieron el mandado, porque después el PAN, con Salinas de Gortari, traicionan a Cárdenas, ¿verdad? Y hacen la alianza que hoy se mantiene, PAN-PRI, es la alianza pergeñada en 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, hoy las discusiones son, pues, esta neo-alemán, bueno, no, en la izquierda, la socialdemocracia, ¿verdad?, que ya no tiene así... Que es funcional, además, al neoliberalismo. Enclenque, ¿verdad?, escuálida, y una corriente quizá nacional popular que es Morena.
cristiana, ¿verdad? Que quizá por ahí va, pero a lo mejor también ya con unos coletazos humanista, éticos, ¿verdad? A mi juicio peligrosos. Conciliadora. Conciliadora, esta idea del amor, o sea, los referentes ya no son ni Marx ni Lenin, ni Mújica, ni Flores Magón, ni don Jesús Silva Herzog, sino Gandhi, Lennon, Confucio, etc. Entonces eso a mí ya me pone muy nervioso. Es un problema teórico. Recordarás que el Colegio de México acaba de editar las 10 lecciones de José Aricó en un intento por recuperar la teoría política marxista y sobre todo las grandes preguntas que Marx dejó pendientes respecto de la concepción del Estado, entre si era un ente, digamos, objeto de los intereses de la clase dominante o si el Estado tenía autonomía. Bueno, esa discusión no está saldada y me parece que también en buena parte de la ambigüedad y los temores y la falta de una dirección política en la izquierda tiene que ver con eso, porque de pronto pareciera que se nos olvida que el Estado está ahí, que hay que tomar el Estado, porque sin el Estado no se pueden hacer los grandes cambios históricos. Cuando dicen que los politólogos somos estadocéntricos, pues por supuesto que sí lo somos, porque el Estado es la matriz histórica con la cual se realizan los cambios, es el sistema de grandes cambios humanos. Pero de pronto con estos bosquejos humanistas, ¿no? Amorosos, antiautoritarios, porque en otra recordarás que en otra discusión que tuvimos decían, no, es que esa obsesión por el poder de la presidencia es una herencia priista, autoritaria, estados. Y dices, oye, pues no es priista ni nada. Rosalina Garavito, pero es Aristóteles, Maquiavelo, todos. O sea, es que si tú no tienes al Estado como la figura, dedícate a otra cosa, ¿verdad? Y no a política, porque bueno, entonces, porque ¿dónde estás? yo te insistiré en algo. Ese discurso es muy útil para los que quieren mantener statu quo. Claro. Porque de esa manera tú no entras a la competencia real por el poder, sino que te conviertes en parte y pieza del poder, y eso es lo peligroso. Estamos tan confundidos, tan hechos bolas, yo creo, después del 1 de julio, que se cuestiona el liderazgo, por ejemplo, de Andrés Manuel, que sigue siendo, yo creo, un liderazgo indiscutible en la izquierda, y por otro lado se está pensando más en con quién aliarse, si con el PAN o con el PRI. Esa es la preocupación hoy de la izquierda. ¿Con quién me voy? ¿Con el PAN o con el PRI? Cuando ni siquiera tenemos una definición frente a lo que nos pasó, que yo creo que tendríamos que hacerla con mucha seriedad, y frente a lo que viene, ¿no? Alfonso, tú tuviste, estuviste involucrado y fuiste cercano a toda esta emergencia universitaria, ciudadana, que se agrupó en torno de este nombre Yo Soy 132. Parte de mi crítica y de otros que tú las conoces es un poco la incapacidad que tenían de tener discusiones con cierta fuerza teórica. A mi juicio todo se agotó en la idea de democratizar los medios de comunicación, que bueno, ¿cómo lo ves? Pues sí, ¿Qué curso está teniendo eso? Pues está ya en una etapa de declive, es un reflujo ahí además natural, ¿no? Dado que todo movimiento social es finito por naturaleza, no hay que pedir algo más de lo que él pudo haber aportado. Pero es cierto lo que tú señalas, hubo una falta de discusión teórica, una falta de nivel de cultura política, se fueron hacia un activismo meramente desbocado y digamos que el programa podría ser interesante, podría ser digamos que adecuado, el programa político que se plantearon, pero no generaron tampoco los recursos ni los mecanismos para hacerlo efectivo y digamos, y no hubo tampoco la capacidad de tener interlocutores, había bastante reciadumbre a establecer algún tipo de diálogo con las fuerzas políticas realmente existentes. Es que empezando ¿no? por ahí, la reticencia a las jerarquías. Incluso de izquierda, es decir, ¿no? Si no tienes una estructura de mando, un miedo. ¿qué haces en política? Así como la izquierda tiene miedo de nombrar a Marx, el 132 tenía miedo en acercarse, ¿no? con sus iguales, es decir, y ahí no se puede hacer una construcción, ¿no? Más amplia. Entonces ahí prevalecieron cierto tipo de prejuicios, cierto tipo de posiciones dogmáticas que en este momento ya no presentan ningún tipo de alternativa. Por eso la pertinencia de este tipo de espacios teóricos de reflexión para generar otro tipo de principios, ¿no? Programáticos. Es que es otra trampa la invocación, la exaltación de la sociedad civil, ¿no? Exacto. Decir es que va a cambiar todo a partir de la sociedad civil y entonces delegas en un ente inexistente el compromiso político que a veces y fundamentalmente yo diría la mayoría de las veces es de minorías. Es de minorías decididas a hacer cosas. Claro. Y para eso se crearon los partidos. Y yo creo que estamos en lo mismo, ¿no? Es el atorarnos en conceptos y en realidades que no son nuestras. Vamos a hacer un corte más. Estamos hablando sobre la mesa de 2012 sobre la izquierda. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Francisco Estrada de la Fundación Mújica, Alfonso Vázquez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Rafael Morales, analista político, sobre esta mesa que estamos convocando, Mesa 2012, Mesa de Marxistas e Izquierdistas, retomando la tradición de la Mesa del 47, convocada por Lombardo, y con una muy desafortunado curso ulterior, la Mesa del 83, que fue una mesa donde se analizó aquella Mesa del 47, y ahora, a esa misma escala, con propósitos evidentemente que prácticos, estratégicos, pero también teóricos y filosóficos, queremos retomar esa tradición y discutir las cosas en el escenario actual. Más libros para que ustedes tengan referencia. Un texto que es fundamental en la filosofía contemporánea de Gustavo Bueno, Ensayos Materialistas, que esta es la ontología de Gustavo Bueno, en donde plantea la reformulación de la ontología materialista. Este es un texto de los principios de los 70, pero de un valor tremendo. También tenemos del profesor Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Este es un texto ya metido en cuestiones de filosofía y de teoría política, sobre todo teoría del Estado, que se escribió en 1991 cuando caía la Unión Soviética. Fue precisamente dar cuenta del colapso soviético, pero a la escala de una teoría del Estado, porque evidentemente el materialismo histórico no nada más es una crítica ni sociologista ni economicista, sino sobre todo implica una teoría del Estado, una teoría de la historia y una teoría del poder político. Más libros de Perry Anderson, que es un clásico, Consideraciones sobre el marxismo occidental, que es un recorrido histórico de las tradiciones marxistas hasta nuestros días, y uno muy polémico, pero de gran interés, porque esta es una de las perspectivas favoritas de los exmarxistas o los trotskistas o los demócratas, que es condenar a la Unión Soviética, porque decir, ¿verdad?, la Unión Soviética fue Stalin. De Domenico Lo Zurdo, Stalin, historia y crítica de una leyenda negra, ni más ni menos. Para aquí analiza el papel de Stalin, del estalinismo en la Unión Soviética, en plan histórico objetivo, ¿verdad? No, porque si no, no se puede discutir. Sí, no en un plano moral, pues. No en un plano moral, porque estás todo el tiempo, no, es que muchos murieron. Bueno, sí, está bien, murieron muchos, pero tú no puedes pasar las décadas y seguir repitiendo lo mismo. Algo ocurrió, ¿verdad? Con él, como dice Moshe Levin, el siglo XX fue el siglo soviético. Esta es una hipótesis de trabajo bien interesante que hoy podemos analizar. En fin, estas son más referencias al margen de lo que ustedes quieran comentar. Adelante, pues nos quedan más o menos 10, 12 minutos para plantear esto. Recordarles que esta mesa tendrá lugar los próximos 28, 29 y 30, la próxima semana, 28, 29 y 30 de noviembre, en el Auditorio Valentín Campa, Monterrey 50, en la Colonia Roma, las instalaciones del PRD. A partir de las 4 de la tarde son todas las mesas. A morir. Así es. Día 1, cuestiones filosóficas. Día 2, cuestiones ideológico-políticas e históricas. Día 3, cuestiones estratégicas. Advertirán ustedes que no hay nada de políticas públicas, porque casi esta idea de las políticas públicas, que no se niega, ¿verdad?, pero casi siempre llevan todo al terreno, digamos, administrativo, tratan de neutralizarlo todo, ¿verdad?, y entonces ahí empezamos que si, ¿cómo se resuelve el agua o el transporte? Bueno, bien, sí, eso, nadie niega que aquí haya que resolver el problema del agua, pero vuelvo a lo mismo, el materialismo histórico implicaba estrategias de transformación histórica, ¿verdad?, de reorganización del Estado y teorías del Estado determinadas, ¿no? Entonces ahí, cuando yo no voy a dar nombres, pero cuando muchos dicen, bueno, sí, lo que hace falta en la izquierda es nuestro Bad Godesberg, ya sabes de quién hablo, que decía, claro, en Bad Godesberg fue cuando la socialdemocracia alemana con Willy Brandt saca el marxismo de los estatutos, y entonces esto lo están repitiendo, ¿verdad?, de una manera totalmente burda y simplista. Necesitamos lavarnos las manos del marxismo. Bueno, está bien, si quieres, como hipótesis, de acuerdo, pero si tú interpretas al marxismo como una crítica que estaba dentro del sistema hegeliano, ¿verdad?, como una crítica filosófica de la más importante, de por lo menos del siglo XVIII y XIX, si nosotros nos olvidamos del marxismo, ¿con qué crítica filosófica nos quedamos? ¿Verdad? Que no sea la pura frase ahí retórica. Pero además se nos olvida que los personajes que construyeron las cosas más valiosas en términos legales e institucionales en este país tuvieron esa formación. No se explicaría un Flores Magón, un Mújica, un Jara, te decía yo, la corriente social de la revolución, sin esas lecturas. El valor del Partido Liberal Mexicano, que a muchos se nos olvida y que a veces se invoca nada más porque sí, es su formación intelectual, lo que propició como transformación cultural los clubes liberales. Ese fue el papel. Que era la biblioteca de Ponciano Arriaga, ¿verdad? Claro. Leían en la biblioteca de Ponciano Arriaga. Regeneración, y los clubes liberales tenían ese papel. Era allegarle pues a los que tenían interés ese tipo de títulos, esos autores, y eso fue lo que hizo una
formación de una conciencia ideológica tan fuerte y tan consistente que hizo posible los artículos constitucionales que hoy están a debate y que van a estar a debate en el próximo sexenio con la reforma energética, la reforma laboral, la reforma fiscal. Es decir, ese cúmulo intelectual que hizo la Constitución del 17, más allá de una transformación democrática, una transformación social profunda, antes de la Revolución Rusa, que es otro dato importante, está aquí hoy. Es lo que tendríamos que traer a la mesa de discusión sin tenerle tanto miedo a esos referentes, ¿no? Yo recuerdo que, para que vean cómo está el patio, la otra vez vi una exposición sobre Madero, no me acuerdo dónde, creo que era en la casa de Carranza, y entonces es una exposición de la vida de Madero, etc. Y entonces ya ves que lo van poniendo así por secciones de su vida, etc. Y luego ponen perspectiva filosófica o algo así, sección filosófica, y hablan del espiritismo de Madero. O sea, tienen la desfachatez de considerar el espiritismo, que para mí es propio de cretinos, es decir, alguien que hace espiritismo, yo ya tomo toda la historia, ¿no? Pero tienen la desfachatez de poner en parte perspectiva filosófica. Hazme el favor. Pero ¿verdad? minimizas algo, y es una realidad de nuestra historia. Si Madero se lanzó a la revolución, fíjense, no fue por un programa ni una ideología. Fue porque los espíritus de Morelos y de Juárez le dijeron que tenía que levantarse en armas. Es de risa. No, pero esa es nuestra historia. A lo mejor a algunos no les gusta, pero así fue. Sí, bueno, la pobreza de la clase política mexicana. Ahora que ustedes están planteando la formación de los cuadros, pues hoy los partidos no sirven para eso. Así es. Los partidos no invierten en formación de cuadros, los partidos ni siquiera hacen ideología. No hay manuales con los cuales los militantes puedan acercarse a sus organizaciones. Un centro de investigación y estudios políticos y sociales, como en su momento lo tuvo el PRI, ¿no? En sus años de esplendor 60. No, sí, yo tengo libros de Lukács, de Lukács, que son de librería de viejo, pero con el sello del Centro de Estudios del PRI. O sea, leían, del Yepes. Bueno, ¿cómo se forma una comunidad de fieles? Si un partido pretende agrupar, digamos, a un conjunto amplio de personas que estén confesando, digamos, profesando una ideología política, pues no hay manera de hacerlo sobre la nada. Si no hay una ideología, si no hay una filosofía militante, lo que quedan son los intereses. Exacto. Y los intereses se reducen a los puestos públicos, a las prebendas, a las becas, a las canonjías, y los intereses no sirven para cuestionar a las estructuras políticas ni para armar grandes proyectos nacionales. Es lo que se ha entrampado la izquierda institucional en los últimos años, ¿no? El PRD es la máxima expresión en una buena parte de eso, ¿no? De lo que está señalando Rafael. Yo pienso que lo que debe salir de las mesas es el replanteamiento de un proyecto político de la izquierda que habrá que definirlo con precisión. Yo pienso que es el momento de volver a replantear un proyecto político socialista que no tiene por qué estar reñido con la democracia. Hay que pensar la democracia de manera sustantiva, de manera fundamentada, de manera teórica, no con la vacuidad con la que tenemos ahorita en el debate. Pero pienso que muy bien se pueden articular esos dos conceptos y hacer a partir de ellos un proyecto sumamente interesante desde la izquierda. Y bueno, habrá que también discutir, la necesidad de crear un nuevo partido, un centro que aglutine a todas estas fuerzas, estos liderazgos de los que hablaba Francisco, que es lo más conveniente en este momento para la izquierda, o al menos generar eso, un centro de investigación de estudios políticos que genere las condiciones para tomar este tipo de decisiones en un momento determinado. Yo pienso que es lo que podría salir de las mesas, ¿no? Y yo diría que rescatar un centro de confluencia, de debate, de discusión y de acuerdos. A esa escala, ¿no? Esa escala. Sí. Y además en el tenor de la ideología y del debate de altura y de las ideas como base de las propuestas. Porque en el fondo de todo esto, yo creo que un solo partido no lo va a poder resolver. Pero sí, hay muchas fuerzas y mucha confluencia de ideas que podemos recomponer, que pueden ser esos esfuerzos de frente que se han hecho. La tradición frentista en la izquierda es muy vieja, pero funcionando en el contexto que nos viene y funcionando en el contexto de una izquierda existente realmente en el plano de la competencia por el poder, pero no solamente en la escala de gubernaturas o curules, sino realmente construir un proyecto de poder de la izquierda. Y hoy el debate fundamental es por la funcionalidad de la democracia. Es decir, con este IFE, con este tribunal, con este Congreso, ¿podemos realmente transformar la realidad de México? Esa es la pregunta central. O sea, porque de verdad, entrar al juego de la competencia de los partidos y todo este rejuego de la democracia, sin hacernos esta pregunta, creo que es
volvernos otra vez, insisto, en funcionales a algo que jamás va a cambiar. Es que es la idea de la revolución democrática y la de la democracia, que es algo que Gramsci decía. Ninguna formación ideológica muere antes de haber expresado y agotado todo su contenido potencial. Lo que ocurrió con la creación del PRD fue olvidarse de la razón socialista, poner la idea de la democracia como la tarea estratégica, la primera tarea estratégica. Hoy eso al parecer ya está por esto que tú señalas, esta arquitectura institucional, ¿a dónde nos lleva? O realmente permite que ya no se diga la izquierda, cualquier partido diferente al que aglutine los intereses creados o lo que es los poderes fácticos, llegue. No, realmente ese es el tema que la izquierda tendría que preguntarse. Realmente en el Congreso tenemos incidencia, sí lo estamos viviendo, en las decisiones. El camino es el parlamentarismo. El camino es construir partidos políticos para competir por el poder con el aparato político que hoy va a ser el PAN y mañana el PRI. Yo creo que en el fondo la gran pregunta que se tiene que hacer la izquierda y que resolver es esa. Es cierto, queremos hacer política, no queremos irnos al monte a hacer guerrillas, ok, pero ¿cómo vamos a hacer política en un contexto en el que no hay nada dado para que la democracia funcione en favor de la mayoría? Ya incluso, vamos a hablarlo con toda claridad, en un contexto de democracia real, con leyes ad hoc a una democracia real, pues yo creo que las elecciones hubieran tenido un resultado muy diferente al que tuvieron. El veredicto del tribunal hubiera sido otro muy diferente. ¿A quiénes obedecieron los magistrados? ¿A quiénes obedecen los representantes consejeros del IFE? Si seguimos en ese contexto, de verdad, yo diría, se va a repetir tristemente lo del 47, en el que durante por lo menos 30 años la izquierda y la oposición en general tuvo un papel testimonial, en el que las elecciones eran simplemente cubrir la fórmula, en el que el PPS apoyaba a los candidatos del PRI. Sí. Y en el que la oposición no tenía cabida. Se nos olvida que fueron 30 años de un vacío intelectual, ideológico, político en el que el PRI lo hizo todo. Y bueno, pues si no nos planteamos esas preguntas y no las resolvemos y decimos cuál va a ser nuestro papel para transformar esa realidad, de verdad creo que cualquier otro debate se va a agotar en lo que siempre se han agotado los debates en la izquierda. Rafael, un comentario. Sí, bueno, pues realmente es una agenda muy amplia. Inclusive en términos jerárquicos, creo que lo que está diciendo Francisco pues tiene que ver con revisar inclusive la forma del Estado. Así es. Por ahí empieza todo. Tenemos un Estado federal y ese es el gran primer proyecto político con el que se funda la nación mexicana, como lo trazó Morelos, etcétera. Eso no se ha vuelto a discutir y ese arreglo, esa forma del Estado, ha sido muy funcional a los intereses de la élite política que tiene el control del país desde hace, bueno, no digamos 30 años, desde los 40. Como no ha habido modificación en ese nivel y como se da por sentado que lo que tiene que cambiar es la regularidad electoral, entre si tenemos 7 consejeros o 6, o si los elegimos abiertamente o por las élites políticas. ¿Y cuál nos toca? Exacto, o si va a haber o no un tribunal que tenga la última palabra en la definición del ganador. Bueno, pues en esa medida creo que la izquierda ha estado encapsulada en ese debate, pero también en haber de alguna manera legitimado el sistema electoral en el cual solo pudo participar hasta el 96, digamos, en términos equitativos, pero que después solo se le fue dejando de manera marginal la opinión y la participación directa sobre el diseño y la integración de esos órganos. Es decir, para efectos prácticos, todo el esquema estatal está diseñado para que las cosas se mantengan. Sin ninguna alteración, digamos, relevante, ¿no? Y aguas con el tema de la reforma del Estado, porque lo que viene, lo que va a ser el planteamiento central del aparato va a ser un gran arreglo institucional en el que haya gobiernos de coalición, en el que simplemente se repartan los cargos de poder. Claro. Es decir, ese es a lo que vamos. Una reforma sustantiva del Estado. Exacto, no va a ser un cambio del Estado, sino un arreglo de poder en la cúpula para que tengan posiciones los que deban de tenerla, incluida la izquierda. A eso vamos. Y si entramos en ese debate sin una noción de una alternativa a esa reforma del Estado, que además ya está prácticamente discutida y acordada en la cúpula, pues ¿qué vamos a tener que plantear si realmente el cambio lo que vamos a hacer es retardarlo todavía más? 30 años de inmovilidad política es lo que nos espera, por lo menos. Un comentario final para irnos, por favor. Alfonso. Pues digo, solamente invitar al público para que nos acompañe el 28, el 29 y el 30 en estas mesas de izquierdistas y marxistas mexicanos 2012. Es importante repensar la política desde una perspectiva filosófica. La filosofía no está hecha solamente para comprender el mundo, sino para transformarlo, como decía el propio Marx. Y en ese sentido pienso que puede ser sumamente valiosa las reflexiones que surgen de las mesas. Bueno, sí, vamos a hablar de Marx, de marxismo, de socialismo, sin ninguna pena, sin ningún rubor. Claro. Vamos a hablar abiertamente de todos esos temas y vamos a hacer lo posible por tratar de hacer planteamientos de corte estratégico
de manera que el auditorio pues se vaya con una idea puntual de lo que viene para los próximos años, y los escenarios y una perspectiva sobre lo que la izquierda va a aportarle a este país para transformar su historia, ¿no? Francisco. Pues yo te diría, Ismael, que veo con muy buen augurio la actitud de los partidos políticos que formaron la coalición Movimiento Progresista, que se han sumado a este esfuerzo, que van a participar, que con todo respeto al contexto de debate que tiene que darse lo están haciendo, y que la expectativa es, bueno, pues que todas esas aportaciones que se hagan en las conclusiones se les presenten, las escuchen, y bueno, ya cada líder político o partido político tomará su posición. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, y nada más decirles que pues el mundo está en un proceso de profunda crisis y transformación estructural, con China como una potencia geopolítica, militar, económica, Alemania en Europa una potencia igualmente, Estados Unidos, nuevas magnitudes de otro orden como el radicalismo islámico, que implica nuevos problemas que tienen que volverse a analizar. Nadie, creo yo, está en posibilidad hoy de decir que el marxismo, el materialismo histórico es una plataforma que deba de olvidarse y dejarse en el olvido para analizar nuestro presente. Esto es lo que intentaremos hacer la próxima semana en esta mesa de marxistas e izquierdistas, a ver si somos capaces de ofrecer una alternativa viable de poder y de análisis de la realidad. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.